¿Alguna vez has sentido ese cansancio del alma, esa sensación de haberlo dado todo para volver siempre con las manos vacías? Es un peso que va más allá de la decepción, un frío que se instala en el corazón y susurra que quizás ya no vales, que tu tiempo ha pasado. En una pequeña aldea marinera, donde el olor a sal lo impregna todo, vivía un hombre que conocía muy bien ese sentimiento. Su nombre era Tomás, un viejo pescador de manos agrietadas y mirada perdida en el horizonte. Durante años, su fe había sido tan fuerte como sus brazos, pero ahora el fracaso constante lo había vuelto silencioso y terco. Cada amanecer, el mar, que antes fue su compañero de vida, se había convertido en un espejo gris y mudo que solo le devolvía el reflejo de su propio vacío. Su barca solitaria, meciéndose en el agua helada, ya no parecía una herramienta de trabajo, sino el símbolo de una esperanza que se ahogaba lentamente. El verdadero problema de Tomás no eran solo las redes que volvían limpias del agua. Día tras día, el desafío era el frío que se le había metido en los huesos, un frío que no venía de la brisa marina, sino de la desesperanza. Cada mañana, al salir del puerto, sentía las miradas de los otros aldeanos, algunas de compasión, otras de lástima. Los murmullos se habían vuelto más fuertes que el sonido de las olas, y cada palabra no dicha pesaba sobre sus hombros como un ancla. Él, que antes era un pilar de la comunidad, un hombre cuya sabiduría del mar era respetada, ahora se sentía invisible, un fantasma de lo que fue. El silencio en su barca se había convertido en su único compañero, un silencio denso y acusador que le recordaba constantemente su fracaso, alimentando la creencia de que su valor como hombre se medía únicamente por los peces que era capaz de atrapar. Cada día que pasaba, ese silencio se transformaba en un grito ensordecedor que solo él podía oír, un grito que le decía que era hora de rendirse, que ya no quedaba nada por lo que luchar. Esta es la historia de ese momento. El instante preciso en el que un hombre bueno está a punto de abandonar, de despedirse de sí mismo bajo una luna indiferente. Pero es también la historia de cómo, en la oscuridad más profunda, una luz diminuta puede cambiarlo todo. Te invito a quedarte hasta el final para descubrir la lección que se esconde en esa red vacía. Una lección que podría transformar la manera en que ves tus propias batallas. Si esta historia ya empieza a resonar contigo, dale a me gusta y suscríbete para acompañar a Tomás en este viaje y descubrir la fuerza que nace cuando creemos haberlo perdido todo. La costumbre del fracaso se había convertido en una segunda piel para Tomás. Cada amanecer era un ritual idéntico. Una ceremonia de la derrota que comenzaba mucho antes de que el sol tiñera el cielo de colores pálidos. El peso no estaba ya en el esfuerzo físico de lanzar las redes, sino en el acto mismo de la esperanza que se sentía cada vez más como una traición a la realidad. Al caminar por el muelle, con el frío húmedo de la madrugada aferrándose a sus ropas gastadas, sentía como el mundo se encogía a su alrededor. Las conversaciones de los otros pescadores, antes llenas de camaradería y bromas compartidas, ahora se detenían bruscamente cuando él pasaba. No era maldad lo que veía en sus ojos, sino algo peor, una lástima que le recordaba constantemente su inutilidad. Veía cómo sus cestas se llenaban de la plata brillante de los peces, un reflejo que a él le quemaba las pupilas. Nadie le decía nada directamente, pero el silencio era más elocuente que cualquier palabra. Las palmadas en la espalda, antes un gesto de ánimo, ahora se sentían como si estuvieran midiendo la fragilidad de sus hombros. Su barca, la que había heredado de su padre y que conocía cada ola como la palma de su mano, ya no era su santuario, sino una celda flotante. El mar, su antiguo confidente, se había vuelto un desierto de agua, vasto e indiferente.
que se tragaba sus redes y se las devolvía limpias, vacías, como una burla cruel a sus años de devoción. Cada vuelta al puerto con las manos vacías era una procesión humillante, un desfile silencioso que confirmaba ante todos lo que él ya gritaba por dentro, que el mar lo había olvidado, que ya no era digno de sus dones. El frío del mar ya no era el problema principal. El verdadero hielo se había instalado en su alma, un invierno perpetuo que congelaba cualquier brote de optimismo. Este frío interior era mucho más insidioso. Se manifestaba en pequeños detalles que delataban su derrumbe. Sus manos, que durante décadas habían sido firmes como rocas, ahora temblaban al anudar un simple cabo. A veces, en mitad del mar, se quedaba paralizado, con la mirada perdida en la línea donde el cielo y el agua se fundían en una misma nada gris, olvidando por completo lo que estaba haciendo. Había empezado a hablar solo, susurros roncos que se perdían en el viento, conversaciones con los fantasmas de su pasado, con el hombre que un día fue. El silencio a bordo de su barca ya no era paz, sino un vacío atronador. En esa quietud oía el eco de todas sus fallas, de cada red vacía, de cada mirada de compasión. Era un grito ensordecedor que solo él podía escuchar, una voz que le repetía una y otra vez que su tiempo había terminado, que era una reliquia, un estorbo. En casa, la comida le sabía a ceniza y las noches eran largas vigilias en las que el sueño no le ofrecía refugio. Se sentaba junto a la ventana, observando el movimiento de las olas bajo la luna, y en lugar de sentir la conexión de antaño, solo sentía una distancia abismal. Se estaba convirtiendo en un extraño en su propio mundo, un espectador de su propia vida que se desmoronaba lentamente, hebra por hebra, como una red vieja que ya no puede soportar ni el peso del agua. Y entonces llegó la noche en que el hilo finalmente se rompió. Fue después de una jornada particularmente cruel, en la que ni un solo pez, por pequeño que fuera, había honrado sus redes. Regresó al puerto envuelto en la oscuridad, sintiendo que no solo volvía con la barca vacía, sino con el alma hueca. Se sentó en la arena fría de la orilla, a pocos metros de su barca, que se mecía suavemente con la marea. Pero ya no la veía como su compañera, como la extensión de sus brazos y su voluntad. A la luz pálida y fantasmal de la luna, la vieja madera parecía un ataúd, el símbolo definitivo de su fracaso, el monumento a una vida de esfuerzos inútiles. La miró durante horas, mientras el frío de la noche le calaba hasta los huesos, y por primera vez en su vida no sintió amor por ella, sino un profundo resentimiento. Era el testigo mudo de su decadencia. Y en ese silencio absoluto, bajo un cielo indiferente lleno de estrellas lejanas, tomó una decisión que era una rendición, una despedida no solo de su oficio, sino de sí mismo. Vendería la barca, no a otro pescador para que siguiera surcando las aguas que a él le habían negado su sustento. La vendería como leña, que el fuego consumiera la madera que había sido su hogar, que las llamas devoraran los recuerdos, que todo se convirtiera en cenizas y desapareciera para siempre. Era el punto final. El momento en que un hombre bueno, agotado de luchar, decide abrazar el vacío, convencido de que ya no queda nada por salvar. Allí, sentado en la oscuridad, Tomás dejó de esperar el amanecer. Y en esa quietud, justo cuando el primer y tímido rayo de luz comenzaba a dibujar el contorno del horizonte, un sonido rompió el silencio, sepulcral. No era el murmullo de las olas ni el lamento del viento, sino algo mucho más puro y extraño en su mundo de grises. Una risa cristalina y pequeña que se acercaba por la arena. Tomás levantó la vista, confundido, y vio una pequeña figura corriendo hacia él.
Era su nieto, un niño de apenas 7 años cuyos ojos todavía no conocían el cinismo del mundo. Había escapado de casa al amanecer, como hacía a veces, para ver a su abuelo. El niño llegó a su lado, sin aliento y con una sonrisa que abarcaba todo su rostro, ignorando por completo la atmósfera de derrota que envolvía al anciano. No vio a un hombre fracasado, vio a su héroe, el capitán de la barca más increíble del mundo. Le tiró de la manga gastada y le preguntó con una emoción desbordante si podían salir al mar juntos, solo una vez más antes de que el sol saliera del todo. Tomás sintió un nudo en la garganta. Quería negarse, decirle que ya no había nada que buscar allí, que el mar lo había abandonado. Pero al mirar aquellos ojos llenos de una fe incondicional, una fe que él había perdido hacía mucho tiempo, no pudo. Asintió en silencio, y juntos, el viejo y el niño, empujaron la barca hacia el agua. Mientras navegaban en la penumbra, el silencio a bordo ya no era pesado ni acusador. Estaba lleno de la presencia del niño, de sus preguntas inocentes sobre las estrellas que se desvanecían y los colores del amanecer. Por primera vez en meses, Tomás no se sentía solo en su celda flotante. Lanzaron la red, y como era de esperar, cuando la recogieron, estaba tan vacía como siempre. Tomás sintió como la vieja y familiar punzada de vergüenza le atravesaba el pecho. Apartó la mirada, incapaz de enfrentarse a la decepción que seguramente vería en el rostro de su nieto. Se preparó para las preguntas, para la inocente crueldad de un niño que no entiende por qué el abuelo, el gran pescador, vuelve siempre con las manos vacías. Se sintió desnudo, expuesto en su fracaso ante la única persona cuyo juicio realmente le importaba. Pero el silencio que siguió no fue de decepción. Cuando finalmente se atrevió a mirar al niño, lo que vio lo desarmó por completo. El pequeño no estaba mirando la red vacía, estaba mirándolo a él, a su abuelo, y en su rostro había una sonrisa serena llena de una sabiduría que no correspondía a su edad. El niño se acercó, tomó la mano agrietada y áspera de Tomás entre las suyas y dijo unas palabras que resonarían en el alma del anciano como el eco de una campana largamente olvidada. No importa si no hay peces, abuelo, porque contigo siempre hay algo que esperar. Aquellas palabras no fueron un simple consuelo, fueron una revelación, un rayo de luz que atravesó la densa niebla de su desesperanza y le mostró una verdad que había olvidado por completo. De repente comprendió. La esperanza no estaba en el mar, no estaba en los peces ni en las redes llenas. Nunca lo había estado. La esperanza era esa pequeña mano que sostenía la suya. La esperanza era tener a alguien con quien compartir el amanecer, alguien para quien su presencia era el verdadero tesoro, mucho más valioso que cualquier pesca. Una lágrima solitaria, la primera en años que no era de amargura, rodó por su mejilla curtida por el sol y la sal. El hielo en su corazón comenzaba a derretirse. El regreso al puerto fue diferente a todos los demás. Aunque la barca estaba igual de vacía, Tomás ya no caminaba con la cabeza gacha. Su espalda, antes encorvada por el peso de la derrota, parecía haberse enderezado un poco. Llevaba de la mano a su nieto y en sus ojos ya no había un vacío gris, sino un brillo sereno, una luz tranquila que los demás aldeanos no tardaron en notar. Nadie dijo nada, pero las miradas ya no eran de lástima, sino de una curiosidad respetuosa. Aquella tarde, Tomás no fue al mercado a vender su barca como leña. En su lugar, se sentó en la orilla y con una paciencia que creía perdida, comenzó a remendar sus viejas redes. Sus manos ya no temblaban. Cada nudo que ataba no era solo para reparar el hilo, sino para tejer de nuevo los pedazos rotos de su propia fe. La barca, que la noche anterior le había parecido un ataúd, ahora la veía con otros ojos. Ya no era el símbolo de su fracaso,
sino el escenario donde había redescubierto la vida. Se convirtió en su santuario, un lugar para enseñar, para compartir. A partir de ese día, Tomás siguió saliendo al mar cada amanecer. A veces las redes volvían llenas, otras vacías, pero eso ya no importaba. Su propósito había cambiado. Ya no buscaba llenar su barca de peces, sino su alma de momentos. Se convirtió en el viejo sabio del puerto, el que enseñaba a los jóvenes que la verdadera pesca no consiste en lo que sacas del agua, sino en la fuerza para lanzar la red una vez más, sobre todo cuando tienes a alguien a tu lado. Su barca solitaria se transformó en un faro de esperanza para toda la aldea, un recordatorio constante de que la esperanza no muere cuando las redes vuelven vacías, sino cuando no hay nadie con quien volver a lanzarlas. La historia de Tomás nos enseña una lección tan simple como profunda, una verdad que a menudo olvidamos en nuestra búsqueda de resultados. La verdadera esperanza no es la certeza de que nuestras redes volverán llenas, sino la fuerza que encontramos para seguir lanzándolas cuando alguien está a nuestro lado. Y ahora, detente un momento a pensar en tu propia vida. ¿Cuáles son tus redes vacías? Quizás es un proyecto que no avanza, una relación que se siente estancada o un sueño que parece cada vez más lejano. Ese cansancio del alma, esa sensación de haberlo dado todo para volver siempre con las manos vacías, ¿te resulta familiar? Tal vez, al igual que Tomás, has estado buscando la solución en el lugar equivocado, mirando el vasto y solitario mar de los resultados, en lugar de girarte y ver la mano que te ofrecen, la sonrisa que te espera, la presencia silenciosa que te dice que no estás solo en la barca. La respuesta casi nunca está ahí, fuera en el océano de lo incierto, sino aquí dentro, en el calor de la conexión humana. A menudo caemos en la trampa de medir nuestro propio valor por los peces que atrapamos, por los éxitos que acumulamos. Nos convencemos de que si las redes vuelven limpias, es porque hemos fallado, porque ya no somos dignos. Pero la lección más grande que nos deja este viejo pescador es que nuestro verdadero tesoro no está en lo que logramos, sino en quienes nos acompañan en el intento. El fracaso se vuelve soportable, la soledad se disipa y cada amanecer trae una nueva oportunidad real cuando no lo enfrentamos solos. Es en ese momento cuando compartimos tanto la barca vacía como la esperanza de llenarla, que redescubrimos nuestro propósito. Recuerda siempre esta verdad, llévala contigo en los días grises y en las noches largas. La esperanza no muere cuando las redes vuelven vacías, sino cuando no hay nadie con quien volver a lanzarlas. Que esta historia te sirva como un faro en tus propias noches oscuras, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para cambiar la perspectiva. No estás solo en tu barca, incluso cuando el silencio te haga creer lo contrario. Si este mensaje ha tocado tu corazón y crees que puede iluminar el de alguien más, dale a me gusta para que esta historia llegue a más personas que lo necesiten. Suscríbete para no perderte más relatos que, como este, nos recuerden lo que de verdad importa en la vida. Y sobre todo, compártelo. Compártelo con esa persona que necesita saber que su valor no se mide por su pesca, sino por el simple y maravilloso hecho de tenerte a su lado para lanzar la red una vez más. Gracias por acompañarnos hasta el final.